No es cosa del otro mundo. Yo me voy a ocupar de mostrar todos los detalles. Cuando omita algo, es que por lo mejor lo quiero mostrar algo, no sé. Pero no, la idea es mostrar nomás que vamos a ocultarles. Entonces, lo importante es estos gráficos desastrosos no llegan bien, pero creo que no son tan importantes. Ya, ¿qué es lo importante? Esto es lo importante. Que uno tenga que saber, memorizar, voy a tal vez decir. Tienes una función f de t, una función que depende del tiempo. La transformada f transformada de Fourier en una función que depende del tiempo es una función que depende de la frecuencia. Como a partir de una función que depende del tiempo, yo le asigno una función que depende de la frecuencia. ¿Cómo se hace eso? Resolviendo esta integral. Fíjense que cuando resuelvan esta integral, la exponencial tiene negativo su argumento. Porque la otra exponencial que ven aquí tiene positivo su argumento. O sea, no me vayas a intercambiar porque te descuidaste, ¿ya? E a la menos IWT. E a la más IWT es para la transformada inversa. La inversa, como su nombre lo indica, cuando se cambia del operador f, se va a la transformada, te devuelve la función de donde provino esa transformada. Y se calcula con esta fórmula. Esto es lo más importante. Tengo una función, ¿cómo tengo que plantear la integral? Y si esta integral es fácil, digamos, voy a obtener una fórmula que depende de la frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando yo integre esto, el integral me va a dar una nueva función y reemplazo el límite superior menos el límite inferior, va a sobrar la función omega, ¿no? Porque en lugar de t, voy a reemplazar el t superior, el límite inferior, pero el omega va a aparecer por aquí como función. Por eso es que el resultado dependerá de omega. Nada más es eso. Bien, entonces esta es la definición y todo el mundo la debe conocer. Hemos dado 3 ejemplos de funciones fáciles de calcular su transformada, que ahora aparecen aquí en una tabla, en esta tablita. Estas son las transformadas más importantes que he encontrado y no sé más de estas. O tal vez había otras, era una combinación lineal de ellas o algo medio extraño, pero entre lo que he buscado, estas son las más importantes. Y las que hemos demostrado es la transformada de e a la menos at mu, y es este resultado. También hemos encontrado la transformada del pulso duración finita, es este resultado. Y luego la transformada de e a la menos a, valor absoluto de t, con este resultado. Entonces, estas 3 las hemos visto con mucho detalle y atención, y no es nada del otro mundo, es una simple y elemental integral. Pero miren, hay en total 14 fórmulas. ¿Dónde se ven mis fórmulas? Aquí están. Bajaré un poquito para que se vea todo. Y ahí están. 14 fórmulas. Todas estas hay que manejar. Y como son solo 14, pues no es muy amplio el espectro de ejercicios. Cuando yo invento un ejercicio, o yo ya he inventado un ejercicio con el cual ilustre una propiedad, ese ejercicio se va a enmarcar en una de estas 14 fórmulas. No hay más, o sea, no hay mucha variedad, digamos. Uno maneja estas 4, o sea, noticia de que hay estas 4 posibilidades, estas 14 posibilidades, va a ir bien, se va a ubicar. Eso es más. Estas son las herramientas básicas, entonces. Aparte de estas, tenemos propiedades. Creo que son en total 8 o 10 propiedades. Voy a mostrar si son tantas. A ver, estoy recordando cuántas podrían ser. Linealidad, escalamiento, desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en la frecuencia, simetría, o no quiero eso. Bueno, ya veremos este ejercicio después, si algo le falta que un gráfico.
Luego viene la de derivada, sexta propiedad, la de la integral y de la multiplicación por t. No habrá una novena. No hay más. Listo. Entonces, ven, solo hay 9 propiedades en total. La última había sido la multiplicación por t. Ahí queda todo. Entonces, tengo 14 fórmulas y 8 propiedades, con las cuales voy a resolver todos los ejercicios que tengamos en la práctica. Voy a resolver todos los ejercicios que haya dado en exámenes pasados. Voy a resolver todos los ejercicios que planteé en el nuevo examen. Entonces, esas son las reglas de juego, estas 8 y las transformadas anteriores. Bueno, ¿qué es una propiedad? Una propiedad es como te digo, es el reglamento literalmente de cómo tienes que proceder. Tú tienes la transformada de una suma de dos funciones, cada función acompañada de una constante. La regla de la linealidad te dice que el operador transformada lo puedes distribuir en esa suma. Y las constantes las sacas. Y a veces las metes, porque cuando tú ves esta fórmula y llegas a esta, es que has aplicado la linealidad, pero muchas veces nos va a convenir, estando en esta etapa, en una suma, y aquí las constantes, miren ustedes, están fuera del operador, las voy a meter literalmente a f y a g, y la suma la voy a compactar en un solo término. Se estaría en al revés. Como es una igualdad, la fórmula de la izquierda es igual a la fórmula de la derecha, y la fórmula de la derecha es igual a la fórmula de la izquierda. Es todo. ¿Ya? Las demostraciones están cada vez que se puedan, ahí están indicadas, son unas líneas súper cortísimas, nada difícil, pero siempre, cada vez que yo tome transformada de una función, tener una función base, le voy a llamar base a la función, y su transformada. Una función base y su transformada. Siempre la función base va a ser una función que depende del tiempo y va a ser escrita en minúsculas. Su transformada va a ser escrita en mayúsculas. Esa es una regla que tal vez parezca tonta, pero siempre ha funcionado así y vamos a nosotros tomarla. El escalamiento. ¿Qué es el escalamiento? Como su nombre lo indica, es cambio de escala. He de tener aquí una función que depende del tiempo y con transformada. La transformada de la nueva función f. Cuando la variable no va de t en t, va de a en a t, y ya cambiamos de escala, se resuelve de esta manera. Observen todos y todas que cuando yo tengo esta pregunta transformada de f a t, la respuesta y el resultado va en función de la transformada anterior. La f mayúscula anterior aquí vuelve a anotarse. No es que sea una coincidencia que hay una letra f y aquí también una letra. No, no, no. Esta f es esta misma. Es la misma función. Pero aquí esta función depende de omega. Y aquí queremos que dependa de omega sobre a. Esta es la manera correcta de utilizar el escalamiento. El desplazamiento en el tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento en el tiempo? Siempre les voy a recalcar lo mismo. No me voy a cansar, ¿no? Porque es mi rol y es mi función. Tú vas a tener una función y su transformada. Ahora, si no la tuvieses, se puede encontrar según nuestras 14 fórmulas, porque a lo mejor no te voy a dar todo, pero sí te lo voy a dar con la conciencia y la seguridad de que con la ayuda de una de tus 14 fórmulas has de tener la transformada de la función que te planteé. Ok, ¿qué es el desplazamiento en el tiempo? Su nombre lo indica. Si la función depende del tiempo, recorro el tiempo t a t sub 0, t menos t sub 0. Este desplazamiento, a esto se le llama desplazamiento en el tiempo. Esta es una nueva función. Si esta es una función f, esta es otra función con el mismo gráfico, pero el origen de la función f era el 0, y el origen de esta función es t sub 0. Es decir, es como si yo tuviese una función y el gráfico de esta otra es el mismo gráfico, pero a partir de t sub 0. Más o menos así se puede interpretar el desplazamiento en el tiempo. Entonces, cuando yo con una función desplazada en el tiempo, así es como voy a encontrar y resolver su transformada. Todo va en función de la transformada inmediata anterior. Entonces, esta fórmula no está aquí de horno, literalmente, esta f. Esta f se tiene que copiar de acá.
esta transformada, se la pone aquí y se le multiplica por esta exponencial. T sub 0 es el punto al cual se traslada. La demostración está por aquí. Creo que hoy no voy a ver ninguna demostración porque no quiero, más quiero ejemplificar, mostrarles cómo se hace la cosa. Otra, se le llama desplazamiento en la frecuencia. Siempre se empieza con una función y su transformada, que es otra función de la frecuencia. Y ya, se la va a llamar f mayúscula. Cuando tenga esa función, yo tengo f al principio, pero si a mi f yo le multiplico por una exponencial compleja, entonces cuando mi función f le multiplico por la exponencial compleja, su transformada es tan sencilla como copiar esta transformada, pero no en omega menos omega 0. O sea, a omega le desplacé en omega 0. Pero va a decir, ¿dónde sacas el omega 0? Está aquí. Este es el omega 0, el coeficiente de IT. Cuando ves la exponencial, miras IT, lo demás es omega 0 y eso lo pones aquí. ¿Listo? Entonces estás desplazando en la frecuencia. W es la frecuencia, ¿no? Por eso su nombre le indica desplazamiento en la frecuencia. A la frecuencia la muevo a W0. Y con estos dos ya estamos listos para resolver casi más de la mitad de los ejercicios. Porque la propiedad de la simetría, que en el fondo lo que te dice es, si tú tienes una función que depende del tiempo, con transformada, a esa transformada, esta que estoy pintando en negro, es una función, yo la puedo volver a transformar, pero mirándola como una función que depende del tiempo, porque yo sé transformar a funciones que dependen del tiempo, transformarlas en funciones que dependen de la frecuencia. Y si mi función dependía de la frecuencia, ¿no? Yo cambio la omega por t y ahora ya depende del tiempo, ya puedo tomar transformada. Y su transformada había tenido que ver con la f original, la f minúscula. Y mira cómo había tenido que ver. Su variable t la cambio por menos omega y le multiplico por 2pi. Esta sería la propiedad del desplazamiento, perdón, de la propiedad de la simetría. Con estas 5, reitero, ya estoy listo para enfrentar cualquier transformada. Y realmente no siento que cualquier transformada que demos esté en la práctica. Mi mente, digamos, para el día de hoy, se ha de poder resolver con estas 5 propiedades, tal vez algunas más de las que siguen, que son 8 en total, ¿no? Y siempre sale. Bien, ahora en esta clase la voy a dedicar a resolver ejercicios como loco, literalmente. Bueno, aquí tengo algunos ejercicios resueltos y los voy a explicar. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí he detallado con tanto esmero, que parece largo, ¿no? Pero es nomás porque quiero mostrar todo, no quiero quedarme con nada. Empecemos con este, que ya creo que estábamos hablando otra vez. Bien, a ver, ¿qué yo dije la última vez? Que yo tengo la función cos de 2t y esta función especial, el cociente. Quiero la transformada de esta función. Si se me pusiese integrar, vamos a ir a la definición de integral de menos infinito a infinito, esta función por e menos i, omega t diferencial de t, nos enfrentaríamos a una integral tan ardua que a lo mejor nunca llegamos a nada. No podríamos resolver como integral. ¿Qué tengo que hacer? Usar propiedades, que es más fácil, literalmente álgebra. Bien, entonces el primer paso, ya digamos así de sopetón, va a ser, el numerador es el coseno, pero el coseno por las fórmulas de Euler no son más que dos exponenciales complejas. Entonces imaginar que aquí hay dos exponenciales complejas, eso me dice que eso se va a hacer para el final. Cuando haya exponenciales complejas, dejamos ese proceso al final. Por un momento entonces nos vamos a olvidar de que existe la función coseno y mi función va a empezar con esta. Hallemos la transformada de 1 sobre t cuadrado más 6 más 3. Bien, el denominador, que es este, se ha ido descomponiendo literalmente así y ordenando, sumando, y hemos llegado a esta fórmula. Y esta fórmula
tiene que ver con una función al cuadrado más 4. Tiene que ver con eso. Ok, entonces desde que ya vemos que esta función original, el inverso, ¿no? El inverso de t cuadrado más 6t más 13, tiene que ver con el inverso de t cuadrado más 4, porque este no es más que desplazamiento en el tiempo. Entonces empezamos y decimos, esta es la función clave. Esto tengo que ver. Y se van a acostumbrar a ver eso, porque voy a hacer hartos ejercicios y les voy a mostrar cómo es que tienes que encontrar la función primera con la cual se empieza, la cual no se da, sino que uno tiene que descubrirla. Y es muy fácil hacer esto. Bueno, después de que yo ya tengo esta función, tal vez uno lo ha visto por cómo sacaste, yo voy a hacer muchos ejemplos y tú los vas a entender. ¿Cuál es su transformada? Bueno, aquí está la transformada, creo que es la fórmula 4, y te dice la transformada de 1 sobre t cuadrado más a cuadrado, en mi caso a vale 2. Entonces aquí hay que aplicar esta fórmula nomás, con a igual a 2. Por eso es que la transformada de 1 sobre t cuadrado más 4 es esta fórmula con a igual a 2. Ahí está. Listo. Entonces, tengo este primer resultado, que tal vez para muchos le ha salido de la manga, no saben de dónde salió. Bueno, seguiremos sobre esto. Mira, tengo una función y su transformada. Entonces, este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Esta es tu función y la vas a, es tu función, y la vas a desplazar en menos 3, la vas a desplazar en menos 3. ¿Qué significa eso? Que si bien esta es tu función, a t te vas a cambiar por t menos menos 3. Cuando tú veas t, debes de cambiar t menos menos 3. Pero eso no es más que 1 sobre t menos menos t más 3. Y si desarrollas t más 3 al cuadrado, t cuadrado quedaría el doble producto del primero por segundo, 6t. El último al cuadrado, 9 más 4, 13. Entonces, tu ejercicio no es nada más y nada menos que el desplazamiento en el tiempo y en el tiempo menos 3 de la función f. Esta es la función f. Esta es la función f. La tienes que desplazar en menos 3. Entonces, cuando hay desplazamiento en el tiempo, hay que utilizar esa fórmula. Pues no hay más que hacer, ¿no? Entonces decimos, y aquí estamos escribiendo un poquito de cómo lo hemos hecho. Tengo una función y su transformada. Esta es mi función y aquí está su transformada. ¿De dónde la he sacado? De una de las fórmulas de la tabla. Creo que es la fórmula 4, por ahí va. Pero ven, se empieza con una función y su transformada. Empieza con esta y su transformada. Ahora bien, voy a desplazar mi función en un tiempo llamado t sub 0. Y así voy a dar la transformada. A esta función la voy a desplazar en menos 3. Ahí está, que en el fondo no es más que esto. ¿Y cómo se halla esta transformada? Hemos dicho, si desplazas en un punto, e a la menos i omega, ese punto, e a la menos i omega, ese punto, por la transformada anterior. Y la pones a continuación. Esto lo copias, lo multiplicas. Esto lo multiplicas. Entonces dices, ya está, ya lo logré. Por tanto, la transformada de 1 sobre t cuadrado más 6t más 13 había sido igual a pi medios, e a la 3i omega menos 2 omega, valor absoluto. Ahí está. Pues mira que es súper simple el procedimiento. Utiliza dos propiedades. La linealidad, creo que estaba por aquí. No, solamente utiliza el desplazamiento en el tiempo. Nada más. Una sola, creo yo. Sí, además. Bueno, con esto hemos resuelto 1 sobre, pero nos falta con coseno. Ahora lo vamos a hacer. ¿Cómo? Veamos cómo. En primer lugar, ya hemos quedado que el coseno se escribe como medio e a la 2ti más e a la menos 2ti. Perfecto. Esto medio que es una constante sale del operador transformada, así, y este común denominador se distribuye entre la primera exponencial y la segunda exponencial y sumándose. Ahí está la suma debajo de e a la 2ti,
este mismo denominador debajo de e a la menos 2ti. La transformada se ha distribuido en la suma y las constantes han salido. Son dos constantes, ¿por qué? Porque hay dos sumandos. El medio multiplicamos sumandos y de cada sumando sale un medio. Ya está. Ahora bien, ¿cómo resuelves el problema de la exponencial compleja? Pues muy simple, se llama desplazamiento en la frecuencia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo aplicas? Te doy aquí el ejemplito en general y aquí está el ejemplito en particular. A ver, primero es de tener una función y sus transformadas. Y en eso no sirve. ¿Qué tú tienes? Pues línea arriba yo tenía esta función y su transformada. Eso voy a poner. Tengo esta función y su transformada. Le llamo f de omega. Bien. A mi función de f, ahora le voy a multiplicar por la exponencial. A la función de f lo multiplico por una exponencial. A mi función, esta que está acá, la voy a multiplicar por la exponencial. Al multiplicarle por la exponencial, tal como que estoy multiplicando por una exponencial compleja, ¿qué hay que hacer? A la transformada inmediata anterior, que le voy a llamar f, debo de desplazarla en el coeficiente de it. Aquí está el it, su coeficiente es 2. Debo de desplazarla en 2. Aquí es w menos w0. Y w0 aquí es 2. 2. Bueno, entonces, terminamos y decimos, la transformada de e a la 2ti no es más que copiar esta fórmula, pero no en omega, en omega menos 2. Todas estas omegas 1 y 2 las desplazo en menos 2, menos 2. Y ahí estaría nuestra primera aplicación concreta de qué es lo que le pasa, cómo aplicas, cómo encuentras una transformada al multiplicar por la exponencial. Cuando a una función le multiplicas por la exponencial, desplazas en omega 0. Desplazo en 2. Esta es la transformada de f. Ahora la tienes que escribir como transformada en w menos 2. Ahí está una. Con esto habría transformado una vez, porque estoy resolviendo esta partecita. Y esta otra hay que hacerlo aparte, porque no es la misma exponencial. Es otra exponencial esto. Tiene un argumento negativo. Pero funciona exactamente igual. Es decir, por eso le digo análogamente. Cuando yo tenga mi 1 sobre e, control, cortamos 1 sobre t cuadrado, más 6t más 13 multiplicado por e a la menos 2ti, la presencia de una exponencial desplaza en la frecuencia, en las frecuencias. W menos el coeficiente de it. Entonces W menos 2. W menos 2. Desplazando en el coeficiente de it. En menos 2 desplazo. O se desplazo en 2. Entonces, si esta era, no era esta, era, tú tenías que haber tenido esta función y su transformada. Yo la tengo, aquí está, esta es mi función, y le tomo, esta es su transformada. Ahora esta transformada, no la escribo en omega menos 2, en omega más 2. Entonces hay que cambiar todas las omegas, esta como esta, en w más 2. Y aquí está. Ambos resultados los reemplazamos en la fórmula asterisco. Esta es la fórmula asterisco. Esto lo hemos llamado fórmula asterisco. Entonces, justo aquí y aquí voy a ir reemplazando entonces primero este y segundo este otro. Entonces, cos de 2t sobre t cuadrado más 6t más 13 sería
un medio de esto más un medio de este otro, pero este otro ya lo tengo hecho, es esto de acá, y la otra transformada es esta de acá. Álgebra, ¿no? 1 por pi y 2 por 2 cuartos. Pi cuartos factorizándose de todo. Quedaría e a la 3 y omega menos 2 al lado absoluto de omega menos 2 más e a la 3 y w más 2 menos 2 absoluto w más 2. Y ahí acaba. Ahí lo vamos a dejar y cuando terminemos el ejercicio, para que ninguno más se pierda, le vamos a poner un 3. Significa el ejercicio terminado. Entonces, mira, es una serie de pasos que tienes que ver. El ejercicio es este. Este es el ejercicio. Cuando hay trigonometría, eso lo dejo para el final. Por eso aquí he puesto 1. Me he olvidado del coseno por el momento. Luego, la función del denominador lo hemos reescrito haciendo álgebra para ver que se trata de un desplazamiento en el tiempo igual a menos 3. Pero esto tiene que ver con la t cuadrada más 4, ya que la que tenemos es un desplazamiento. Antes del desplazamiento, la t cuadrada más 4 es la que marca el ritmo. Entonces digo, sobre esta función hago todo. Esta tiene transformada. Desplazo en el tiempo. Entonces, como está desplazándose en el tiempo menos 3, aquí te digo qué se hace, cómo se hace. Después de que ya tengo mi función completamente resuelta, después me voy al coseno que desplaza en la frecuencia, y 2 veces, aquí una vez y aquí otra. Reemplazaré un poquito de álgebra y termino. Ahí apliqué varias propiedades. El desplazamiento en el tiempo, linealidad y desplazamiento en la frecuencia. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Dice ¿cómo hallas la transformada de Fourier del seno 3t sobre t cuadrado menos 4t más 13? Idéntico, ¿no? Vamos a ver cómo será entonces. Bien, hay trigonometría por la presencia del seno, pero el seno no es más que, me voy a venir aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Aquí. El seno no es más que una, pues, combinación lineal de exponenciales complejas. Entonces, cuando hay exponenciales, las exponenciales las dejo para el final. Eso es lo de menos, digamos, es el cherry de la torta, lo ultimito. Lo importante es tener transformada de esto. Esa es la expresión, el ejercicio. ¿Cómo puedo encontrar con esto? Perdón la interrupción. Decía entonces que tengo que encontrar la transformada de esta expresión. Cuando la encuentre y en el numerador aparezca un seno, y el seno no tenga que ver con esas dos exponenciales, voy a utilizar el desplazamiento en la frecuencia y todo va a ir muy bien. Entonces la filosofía, la idea es esa. A ver, le voy a apagar este aparatito para que no estén molestando. Ya está, ya no molesta más. Ya. Muy bien. A imagen y semejanza, uno dice, ¿y cómo encuentro yo la transformada de esto? No hay, pues en la tabla no hay. Pero lo que sí hay es esto. Es la clave y nuestra única esperanza sería escribir esto de esta forma. Pero ¿cómo lo voy a escribir? Sé que hay una t que estorba. Por eso es que se factoriza completando cuadrados. Entonces, así escribo. Alguno me ha dicho seguramente, ¿y cómo sacar el 4?
digamos como receta le voy a dar y le voy a explicar. En primer lugar, la variable al cuadrado tiene que tener coeficiente 1. Ahí lo tiene, ahí está. Yo estoy viendo ahí un 1 que está y que no se escribe. Perfecto. Primer punto que tiene que darse sí o sí. Segundo, mira el coeficiente de la variable de primer grado, este 4 en este caso, le divides entre 2. Y al resultado lo elevas al cuadrado. Ese número es el que tienes que colocar aquí. Pero como había 13, de 13 dejo 4 y me sobran 9. Estos 4 ya se escriben t menos 2 al cuadrado, y si alguno duda le voy a demostrar. Un binomio al cuadrado es cuadrado del primero, aquí, el doble producto del primero por el segundo, menos 4t, aquí, el último al cuadrado, aquí, más 3 al cuadrado, que es lo mismo que el 9. ¿Ven? Ahora ya esta fórmula ya se parece mucho a esta. Igualita no es, yo sé, pero esta fórmula tiene que ver con la t cuadrado más 9. Se parece, de hecho es lo mismo. Y uno dice, y el menos 2 es que es un desplazamiento en 2 de esta función. Pero entonces esta es la función clave, es esta la función que tengo que tener antes que nada. Por eso en el primer paso voy a tener esa función, que creo que es diferente del ejercicio anterior. A ver, déjenme ver el ejercicio anterior. Así era 1 sobre t cuadrado más 4. Ahora no, es 1 sobre t cuadrado más 9. Ok, esta es la función entonces sobre la cual todo gira, todo se hace sobre esto. Entonces, para aplicar esta formulita, tiene que tener exactamente lo que estás viendo. Ahí está el 1, aquí está el 1 t cuadrado, también t cuadrado, aquí un cuadrado. Bueno, este 9 lo escribo como un 3 al cuadrado. Entonces, fabuloso. Escribes el resultado, escribes su transformada vía una fórmula que ya tenemos, que vamos a demostrar, pero vamos a demostrar, o sea, por el momento la usamos sin preguntar de dónde sale. Va a haber un momento que voy a explicar de dónde sale. Y hago este cambio con a igual a 3. Entonces, pi sobre 3e a la menos 3 valor absoluto de a. Ahí está. Ya tengo entonces mi transformada. Mi primer paso, por eso aquí no es en vano esto. Primer paso, reconocer cuál es la función que va a resolver el ejercicio. Ya está, ya hemos descubierto el primer paso. Segundo paso, el ejercicio no es 1 sobre t cuadrado más 9. El ejercicio es 1 sobre t cuadrado menos 4t más 13. Es distinto, por supuesto, pero tiene que ver mucho porque ahora voy a decir, si esta fórmula tú la desplazas en 2, el asunto está arreglado. Y hagámoslo, veamos cómo. La función f de t, ahora ya no es en t, es en t menos 2, porque el álgebra me ha dicho, tienes que desplazar en 2. Lo desplazo en 2 a la variable t. Y hago álgebra. 1, 1 sobre el binomio al cuadrado, t cuadrado, t cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, menos 4t. El último al cuadrado, 4. 4 más 9, 13. Ahora sí veo clarito que mi ejercicio no es nada más y nada menos que el desplazamiento en 2 de la famosa fórmula 1 sobre, de la famosa función 1 sobre t cuadrado más 9. Bueno, otra vez imagen semejanza de cómo se opera con el desplazamiento en el tiempo. Diré, has de tener una función y su transformada. Yo la tengo. Esta función y su transformada, ya que es un caso especial de la fórmula 4 con a igual a 3. Si ya tengo, pero mi función y su transformada. Fabuloso, ya está hecho. Es un paso que no ha costado nada. Cuando a la función f la desplazas en t sub 0, la desplace en 2, ¿qué va a pasar? La transformada de ese desplazamiento en el tiempo sería multiplicar por la exponencial e a la menos i omega el tiempo de desplazamiento. E a la menos i omega 2, porque he desplazado en 2. 2. Y luego la y transformada inmediatamente la repites, la copias. Esta que es la transformada la pones a continuación, porque ese es el formato. Una función y su transformada. Una función y su transformada. A la función la desplazas en t sub 0.
A la función le desplazas en 2. ¿Qué tienes que hacer? Es para su transformada, poner una exponencial, pongo la exponencial y la transformada inmediata anterior, a continuación la pones. Y con eso ya habríamos resuelto el 50%, creo yo, del ejercicio, porque ya con esto ya está listo todo. Los demás son pequeños adornitos. A ver cómo van. Bueno, entonces uno dice, por el momento entonces, la transformada del inverso de t cuadrado menos 4t más 13 no es nada más, nada menos que pi tercios e una suma de exponentes, estamos multiplicando exponenciales, eso es lo que he logrado. Y esto no es un adorno, ni es un resultado porque sí, digamos, un resultado que no se va a usar, es todo lo contrario. Cuando yo hice esta cuenta, este era mi resultado. Tengo una función y su transformada. Gracias a esto logré el 100. Ahora, esta es mi función y esta es su transformada. Gracias a este paso voy a proseguir. ¿Cómo? Veamos. El ejercicio original era seno de sobre t cuadrado menos 4t más 13. O sea, esta función que yo haré, le multiplicaré por esta, que es lo mismo, ¿no? Para poner seno ponemos 1 sobre 2i e a la 3ti menos e a la menos 3ti, por las fórmulas arbitrarias. Esta expresión se distribuye debajo de la primera exponencial y debajo de la segunda exponencial. La transformada se introduce a la suma. Uno dirá, ¿cuál suma? Es diferencia. Sí, pero la diferencia es la suma con el opuesto. ¿Qué siendo suma? En otras palabras, pero para que nadie se complique, se distribuyen las restas, ya no pasa nada. La constante, que es 1 sobre 2i, sale 2 veces. Porque hay términos. Un término, 2 términos. Ahora la clave es esta. Si tú pudieras encontrar esta transformada, estaríamos muy felices porque solo hay que pasar luego. Pero la presencia del exponencial es pedir a gritos usar el desplazamiento en el tiempo, en la frecuencia. Y con eso se acaba todo el lío. Como antes hemos visto. Seguro estoy que ahora esto se está entendiendo mucho mejor que cuando había empezado el primer ejercicio. Muy bien. Tengo entonces una función y su transformada. Esta es mi función y su transformada. Anote, aquí está, la función y su transformada. Le voy a llamar f mayúscula de omega. Bien. Cuando a tu función le desplaces, le multipliques por la exponencial, yo tengo mi función y le multiplico por la exponencial e a la más 3ti, ¿qué hay que hacer? Identificar qué es el omega. Aquí el omega es el coeficiente de it. El coeficiente de it es 3. Entonces hay que desplazar la transformada anterior. Esta fórmula hay que transformarla en omega 0. En 3. W, f de w menos w0 menos 3. Nada más. Esto. ¿Cómo haces esto? Dirá alguno. Fácil. Si esto es f de omega menos 3 no es más que cambiar las omegas, solo las omegas, por omega menos 3. Quedaría algo así. A ver, comparen. Transformada de f en w menos 3, f en w menos 3. Nada más. Es una algebrita, ¿no? Es álgebra literal. Reemplazar, ordenar y nada más. Bien, de la misma manera, análogamente, cuando tengamos que trabajar la transformación de e a la menos 3ti, pues va a ser igualito. Desplazar en la frecuencia, pero tiene que ser en menos el coeficiente de it. El coeficiente de it es menos 3. W menos 3. ¿Cómo desplazo esto? ¿Cómo lo resuelvo? Pero la fórmula BIN textual me ha dicho, en su momento aquí está, cuando tú tienes, ¿dónde estoy aquí? A ver, un ratito me he perdido. Ah, ya está todo. W menos 3. No es nada más y nada menos que, creo que es lo que puse hace ratito, ¿no? W, F en W más 3. Entonces, como esta era la transformada base, esta es la transformada base, esta es la transformada
f de w, yo necesito cambiar esa f de w por f de w más 3. ¿Dónde está? ¿Dónde puse esto? A ver, a ver, a ver. Estoy en el B. Ya tengo mi función, he desplazado en el tiempo, ahora estoy multiplicando por la exponencial, estoy desplazando la frecuencia, W más 3. Y cuando digo W más 3, ¿dónde está la F? Esta es la F. Esta es la F. Las F, las W las tengo que cambiar por W más 3. Lo he logrado. Está 1, 2. Ambas transformada de E sobre, transformada de E a la menos 3i sobre, es reemplazar aquí una y aquí la otra. Una y otra. Tal vez, como hay unidades imaginarias, factorizar la unidad imaginaria, aunque miren, no lo hemos dejado en denominador, nos hemos preocupado tomar como denominador 6pi sobre 6i, pi sobre 6i, factorizar tanto este término de una y este otro de la otra. Ya habríamos terminado. Y cuando terminamos, le vamos a poner el símbolo de Almost. No es Almost, un símbolo que nosotros vamos a poner y que te dice cómo termina y dónde termina el ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Cualquier pregunta, cualquier duda me sirve. Con esas preguntas que ustedes hagan, yo puedo insistir una, dos, tres veces. Pero necesito que ustedes me pregunten algo. ¿Quién quiere preguntar? Inge, una consulta. A ver, W menos menos 3, ¿de dónde sacó menos 3? Un poco ahorita te me respondo. confundí. Ahorita mismo. Perfecto. ¿De dónde salió esto? Me dice. Ahorita mismo. A ver, en primer lugar, he de tener una función f y su transformada. Esta es mi función, que quita su transformada y se llama f mayúscula. Perfecto. Cuando a tu función f aparezca una exponencial que le multiplica, una exponencial compleja, la desplazas en la frecuencia. Entonces, ¿dónde aparece? Aquí está, pues esta e. ¿Qué está haciendo a la expresión t cuadrado menos 4 más 3 inverso? Está multiplicando, ¿no? Entonces, a ver cómo te lo digo. Porque ahora, hasta aquí llegamos muy bien. A esta función la hemos desplazado en el tiempo y ha llegado a este resultado y hasta ahí es una fórmula bien hecha. Pero el siguiente paso es pensar en la función original, seno sobre, y cambiar el seno por su equivalente, distribuir y decir, ya, entonces a esta función, mira aquí dice, ¿qué relación entre esta y esta? Que esta tiene una exponencial y esta no la tiene. Entonces, para resolver la cuestión de cómo hallar esta transformada teniendo esta donde no hay exponencial, utilizar la propiedad del desplazamiento de la frecuencia que dice a la letra. Dada una función y su transformada, esta es mi función y esta es su transformada, si a tu función le multiplicas la exponencial, si a tu función le multiplicas una exponencial, ¿qué has de hacer? Tienes que a la transformada original desplazarla en W0, a la transformada original desplazarla en 3. Pero lo vamos a hacer por posterior, no ahorita porque no va a haber espacio. O tal vez haya, pero ahí sería. De la misma manera, cuando esto era para hacer este cálculo. Todo esto es para este cálculo. Y para este otro cálculo con exponencial negativa, el mismo. Por eso te digo, análogamente, cuando tengas transformada de e a la menos 3ti, lo que tienes que hacer es ver esto como un producto.
esta es mi función y la exponencial la está multiplicando. Antes tendrías que tener la transformada de 1 sobre t cuadrado más 6t más 13. Auxílienme, ¿esto de dónde ha salido? Aquí hay un sorcador que me estoy fijando, ¿no? Porque miren, el ejercicio, este ejercicio tiene que ver con la t cuadrado menos 4t más 13. Esto voy a copiar, control, copio. Miren, esto aparece aquí. El mismo denominador. Miren, sigue apareciendo aquí. 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 Todo el tiempo va a aparecer eso. Porque ese es el ejercicio. Aquí también. Y aquí. Y también aquí, obviamente. Y aquí es donde pareció que ha pasado. ¿Cómo has hecho? ¿Qué has hecho? No tiene sentido, no este otro ejercicio. Entonces, estoy copiando ese y aquí también. Ahora sí, creo que ahora sí, mira, aquí ya está escribiéndose de la misma forma. Ya. Ahora sí, ya volví a su causa normal y natural. Bueno, es que encontré ese itero simplemente desplazando en la frecuencia la transformada inmediata anterior por la presencia de esta exponencial. Como son dos exponenciales, es una y esta es la otra. Esta hora, aquí la voy a ver de la misma forma. Análogamente, cuando tienes esto no es más que la transformada de 1 sobre t cuadrado menos 4t más 13 multiplicado por esta exponencial negativa. Pues, ¿cómo hago cuando hay una exponencial? Vamos un poquito arriba. Cuando hay una exponencial, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Desplazar en la frecuencia. ¿Qué tendré que hacer con esta exponencial negativa? Desplazo en la frecuencia. Fw menos 3, pues, porque el coeficiente de TI, ese es el menos 3, ese es el omega. Y entonces esto es lo mismo que f de omega más 3. Como este era f de omega, esta es la fórmula base, la omega la cambio por omega más 3 y me queda esto. Y entonces la sumada de e a la menos 3ti sería este resultado. La transformada de e positivo a la 3ti sería este resultado. Desemplazo aquí uno y el otro aquí, y este es el ejercicio listo. Aquí voy a reemplazar lo que antes les mostré y lo que ahorita acabo de encontrar. También aquí multiplicamos, ordenamos un poquito, voilà. Eso es. Ahí están entonces todos los pasos y seguro en su práctica tienen este tipo de cuentas y ven, son fáciles de hacer. Solo es álgebra, solo es animarse, solo es intentar, a ver, ya quiero ver uno, algo así. Bien. Un ejercicio más, adicional a este. Hallar la transformada de Fourier de la siguiente función. Uy, coste sobre... déjame ver. A la vida un papelito. A ver. Notaré. 2t cuadrado es el ejercicio que acabo de construir un ejercicio así. ¿Cómo puedo encontrar la transformada de esto? Y puedo complicar tanto como quiera, pero les voy a ir mostrando poco a poco cómo puedo complicarlo, para que todo el mundo sepa que en el fondo puede sí, evidentemente, complicar,
Pero también puedo yo resolverlo porque ya sé cómo lo puedo hacer. Bien, solución entonces. A ver, en primer lugar, hay trigonometría. Cuando hay trigonometría, ya les dije, esto por las fórmulas de Euler, lo puedo simplificar más y no me va a costar mucho. Eso no es tan grande el problema. La pregunta es, si por un momento me olvido de esta fórmula, la cuestión que nos ocupa es esta. Se sigue llamando f, lastimosamente, pero ya está. Eso es en el fondo lo que hay que hacer. Hallemos la transformada de Fourier de la siguiente función. La transformada de que tenga un seno cuadrado, bueno, será posterior, pero lo importante es esta función. Bueno, ya sabes que aquí hay que hacer alguna cuenta porque esta transformada en nuestro formulario no hay. Que hay, había que interpretar cuadrados y unas cosas, ¿no? Para que veamos que esto es un desplazamiento en el tiempo de alguna fórmula. Bueno, entonces, para ver esa fórmula, lo que hay que hacer es factores. Y entonces tendríamos que esta expresión del denominador lo tengo que completar al cuadrado. Pero aquí me estorbe este de 2, porque si no, ¿cómo voy a completar al cuadrado? Para completar al cuadrado, el coeficiente tiene que ser 1. Entonces diré 2 paréntesis de cuadrado menos 8t más 16. ¿Qué es eso? Bueno, esto no es más que la conocidísima fórmula de los 4 al cuadrado. Ahí. Bueno, entonces esta historia se ha hecho mucho más sencillita, pues no es más que esto. Eso es todo. Ahora la pregunta es, ya, la pregunta es, ok, si el denominador así me lo estás dando, así me lo estás escribiendo, entonces, ¿cómo encuentro esta transformada? ¿Qué hago? Vamos a ver, en primer lugar, la función ha sido dada, pero por esta factorización que acabo de escribir, sería exactamente lo mismo que decir 1 sobre 2 p menos 4 al cuadrado. Ahora bien, me voy a olvidar del 2, porque por la transformada del 2 sale, es lo de menos. Entonces, por un momento me olvido del 2. Tendría yo que tener la transformada de 1, t menos 4 al cuadrado. ¿Eso hay? No sé. A ver, 1 sobre t menos 4 al cuadrado. ¿Dónde están mis fórmulas? Aquí. 1 sobre t menos 4 al cuadrado. Ustedes ven por fórmula 1 sobre t menos 4 al cuadrado. No hay, ¿no? No hay una fórmula de este tipo. Entonces, 1 sobre t menos 4 al cuadrado. No hay. Pero si por un momento yo me olvido de este menos 4, borrenlo esta y borren esto también. Voy a borrar. La fórmula que me ocupa sería 1 sobre t al cuadrado. Y eso habrá 1 sobre t al cuadrado, porque las constantes ya saben, se pueden arreglar más. 1 sobre t al cuadrado. Esta puede ser. Pero con n igual a 2. Entonces no las llevaremos. A ver, yo lo copio. Mire, ya me he saltado de estas fórmulas a esta sin querer. Vámonos, digo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejercicio? Aquí está. Usemos esta formulita. ¿No? N igual a 2. ¿Qué quedaría? ¿Cuál sería la función con la cual vamos a trabajar? Reemplacemos en lugar de n, 2. Dice 1 sobre t al cuadrado. Miren esta fórmula que acabo de pintar, es exactamente igual que esta. Bueno, este 2 me lo van a quitar, me lo van a borrar. Pero 1 sobre t menos 4 al cuadrado es lo mismo que esta. Uno dice, y el menos 4 es un desplazamiento en el tiempo. Pero la idea es, esta es la fórmula fundamental. Bueno, y w a la
2 menos 1, ¿no? Porque n vale 2. Y w a la 2 menos 1. Pues a la 1. Para empezar. En segundo lugar, aquí en el denominador, n menos 1 factorial vale 2. 2 menos 1, 1. 1 factorial es 1, no más. Esto lo voy a quitar. Agregaré 1. Y signo de W. Y menos de menos más. Entonces, de una vez, para aquí ya voy a tardar tanto. Control copio. Esa sería transformada de 1 sobre t al cuadrado y w signo de omega. Esta fórmula la he utilizado con n igual a 2 porque mi ejercicio tiene que ver con esta fórmula. Hay mucha relación. Idéntico no es, pero tiene que ver mucho. Pero ahora estoy empezando con una función y su transformado. Bueno, el siguiente paso que es el desplazamiento en el tiempo. Entonces dices, ¿no? Observemos el desplazamiento en el tiempo. Desplazamiento. El tiempo, lo siguiente. Ahora voy a desplazar en el tiempo esta función. Pero para desplazar en el tiempo una función hay que hacer un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Aquí está, miren, tienes una función y su transformada. Yo tengo eso. Aquí está, tengo una función y su transformada. Ok. En segundo lugar, si desplazas en el tiempo, aquí está. Si desplazas en el tiempo, ¿qué tienes que hacer? Literal, a la transformada le das de multiplicar por esta exponencial. Esto voy a copiar. La que quiero que vean todos. Esta es mi función, yo la desplazo en menos 4. Y uno de ustedes me va a decir, ¿y cómo sabe que tiene que desplazar en menos 4? Pues aquí he hecho mis cálculos, ¿no? Este era mi denominador, he factorizado un 2, y me ha quedado que yo debo de tener t menos 4, por eso le estoy desplazando en 4, no es porque yo quise. Desplazo en menos 4, a esta función le desplazo en menos 4. Cuando a una función le desplazo en menos 4, le desplazo en t sub 0, ¿qué tengo que hacer? Anotar esta exponencial. Anote. Está ya anotado. Pero no en t sub 0, en este caso en 4. Eso es todo. Fíjate cómo aquí esta exponencial va y tiene que multiplicar la transformada inmediata anterior. En este caso, esta transformada es la que aquí tiene que estar como está. Ahí está. Es todo. Solo para que esté más bonito, voy a, en primer lugar, poner el 4 delante, por aquí. Se ve mejor. En lugar de que esté al final. Pero es la misma idea. Tenía esta función, le desplazo en 4, porque la álgebra sí me ha dicho que lo haga. Cuando tú desplazas en 4, tienes que poner la transformada tienes que poner la exponencial a la transformada inmediata anterior. Ya lo he hecho. Entonces, con esto ya he ganado mucho, ya tengo el ejercicio casi listo. ¿Qué me está faltando? Usar la linealidad, porque tu ejercicio, mi ejercicio, este que he dado al principio, es casi lo mismo, pero aquí te falta un 2, mira que hay un 2 y aquí no lo tienes. Entonces diré multiplicando por 2, porque es una constante. ¿Se acuerdan que pero ahora van a entrar? Multiplico por 2 entonces a esta expresión, lo voy a multiplicar por 2, porque la álgebra me dice que debo hacer eso. Multiplicando por un medio, perdón. Control copio, aquí está un medio y aquí también está un medio. Esta es una constante, la voy a meter. Algunas veces la saco, ahora la quiero meter. Y entonces quedaría así. Después de introducirla, quedaría, ahí estaría el 2000.
Ahí está. Este 1/2 entra y sería multiplicación de dos fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Y este 1/2 aquí se queda más aquí. Ok, pero ¿qué es esto ahora? Pues por según mi factorización esto es exactamente igual que este otro. ¿Ven cómo se construye todo? Control, copio, pego, y aquí le voy a poner un por tanto, y ahora sí entra aquí esta formulita buena, esta, copio, esta. Listo, ahí está el ejercicio, con transformada. Miren cómo los pasos han sido, ver la función primigenia, saber dónde tienes que desplazar, si hay una constante que necesitas, multiplicas ambos miembros y hasta se va dando todo. Finalmente, el ejercicio no era así, claro que no. El ejercicio era un seno al cuadrado. El ejercicio era sobre este denominador que ya lo he trabajado muy bien. ¿Cómo hago esto? Es muy simple. Recuerda que el seno cuadrado no es más que control copio, pego. El seno cuadrado no es más que por las formas de Euler, llegas, no llegas. Solo quería el seno cuadrado. El seno cuadrado de t es exactamente igual 1 sobre 2i, el exponencial, a la 2ti menos e a la menos 2ti, y todo al cuadrado, porque está al cuadrado, todo al cuadrado, al cuadrado. Pero esto no es nada del otro mundo. Elevar un elemental binomio al cuadrado, todo el mundo sabe, y 1 sobre 2i al cuadrado, apenas porque i al cuadrado es menos 1, sería un cuarto de el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, en este caso negativo, menos 2, más la última al cuadrado. Entonces, que el seno cuadrado no es más que elevar al cuadrado su forma de Euler, binomio al cuadrado. Entonces, ahora, en lugar de tener este cuadrado, este seno cuadrado, voy a poner esto. Este denominador se va a distribuir debajo de una, dos expresiones. No, es álgebra, ¿no? Quedaría algo así. Déjenme arreglar un poquito, solo he copiado. Ahora voy a afinar un poquito más todo. Así una, menos, luego quedaría 2 sobre esta, y por último más un cuarto aquella. ¿Vieron? El menos un cuarto ha ido a multiplicar a todos, menos a este. Aquí era un medio. Un medio. Porque se saben que menos un cuarto por menos 2 es pues más un medio. Ahí está el más, ahora está bien puesto, un medio. Luego menos un cuarto por la primera exponencial, está aquí. El menos un cuarto por la última exponencial está aquí. Entonces, por eso repito, se multiplica debajo de se distribuye debajo de estas tres expresiones y la transforma se distribuye en las tres expresiones y tengo esto. Un último, casi insignificante resultado, porque está a punto de terminar el ejercicio, sería, saco las constantes, menos un cuarto fuera, este medio fuera, en su lugar queda un 1, y este menos un cuarto también. Y así. ¿Y qué hace la exponencial? Aquí no hay nada que hacer, esto ya está terminado. Eso es esto. Eso lo voy a poner en lugar de esto, sin olvidarme de esto un medio. Pero ¿y la exponencial qué hace luego? La exponencial desplaza
la frecuencia. Entonces, usando el desplazamiento medimos frecuencia. Dale mucho cuidado a cómo es el desplazamiento de la frecuencia, tendrán esta exponencial dice que a la transformada original la va a desplazar en menos 4. O sea, que tendría que decir F mayúscula en W menos 4. Esta sería la F mayúscula nomás, la transformada original. Esta sería F W más 4. Al desplazarse en W menos 4. Por eso más 4. Donde la F mayúscula de W es la transformada inmediata. ¿Cuál es la transformada inmediata? Van pasito a pasito hasta encontrarla. A esta debe ser. Y yo ya acabo el ejercicio. Si quieren se emplazan, si no lo dejan así, es todo. Mira, la frecuencia es más desplazar. ¿En cuánto es? En 4, por eso está en 4. Aquí no hay nada que desplazar. Su medio por la transformada nomás sería. Y aquí está desplazando en menos 4, entonces más 4. ¿Y cuál es la transformada? Pues está. Bueno, ya son dos clases de transformadas en serio que estamos dando. Esta creo que es la más en serio, literalmente. La próxima clase vamos a seguir insistiendo sobre esto con otras propiedades y van a ver que poco a poco se van a ir, como ir entrando en onda y pues esto va a ser muy fácil. Y siempre voy a poner mis mejores ejemplos. Miren, esto es un ejemplo. Entonces, hasta aquí les voy a mandar ahora sí el material porque ya tengo algo más serio. Ya tengo muchas cosas que he escrito, que he dicho y es urgente que ya uno vea, ¿no? Que vea detalle. Quiero saber un poco más, quiero leer un poco. Así. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces los voy dejando porque la clase ya debe terminar. Hay que abrir una otra clase. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Y disculpa antes de que lo haces la clase. El negativo antes de I omega S. ¿Qué ha pasado A con ver, a el ver, a ver. negativo? ¿Dónde está ese negativo? El I omega me dices. ¿Este por aquí? Sí, el negativo antes de sodio A negativo. ver, Ahí comienza. déjame ver, quiero ver. Ah, yo he olvidado. Este que me estás preguntando. Sí, yo me he olvidado. Sí, Bien, me has dicho, te agradezco mucho. Gracias. Entonces, miren, él se ha dado cuenta y seguro muchos también. Yo aquí en esta fórmula cambié n por 2, hice todo el cambio muy bien. Mira aquí he puesto 2, 2, 2, pero yo he olvidado este signo menos. Entonces, inmediatamente lo voy poniendo. Aquí está un signo menos que yo me he olvidado. Bueno, este signo menos aquí tendría que estar con menos. Delante, justo ahí. Pero si le ponemos así va a ser diferencia. Si le ponemos un paréntesis va a ser mucho mejor. Pero mejor todavía va a estar si este signo lo ponemos aquí delante. Pero sospecho de alguno se pueda confundir. Le voy a poner así. Menos un corchete y ahora sí, menos, ahora sí, así. Este signito tengo que arreglarlo en todas las etapas que sigan. Aquí, un signo menos, aquí también, aquí el menos, y cuando se hacen las cuentas todo igualito, y aquí está, aquí el menos, ahora sí. Listo, eso sería todo. Y entonces cuando yo les mande el documento en PDF en la noche, pueden revisarlo hasta esta etapa, hasta aquí les voy a mandar el PDF y si encuentran algún signito, algo que yo he olvidado otra vez, me avisan y les agradezco mucho. Muy bien, hasta luego, jóvenes señoritas, que estén muy bien. hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.